hoy tenemos dos excelentes colegas de Umbral que van a presentar, Rite Sebasco, que como todos saben es una psicoanalista franceso-argentina, ¿puedo decir así? Eh, eh, y está en París, por eso no está aquí con nosotros, y va a hablar de la clase 3 del seminario del objeto que estamos trabajando. Y que se me perdió el texto que había preparado. Se me acaba de... Presentar a Rité es como, sería como exagerado, sabés que tiene montones no solo tiene montones de publicaciones, sino que también tiene una editorial que es Psicoanálisis y Sociedad, con libros excelentes publicados en castellano, y aquí en Barcelona, y es miembro de los foros, además de Umbral, claro. Entonces, Rite ha tenido un accidente con su texto escrito, pero como es una excelente expositora, supongo que no va a tener problema en trabajar esta clase 3. Adelante, cuando quieras, Rite. Ah, ¿soy yo la que empiezo? Sí, claro. Ah, creí que primero había la... No, la sesión clínica es después. Ah, bueno, es un seminario que yo no conocía para nada. Sigo sin conocerlo, salvo las tres primeras clases, con la primera que es uno de mis textos preferidos de los escritos, El saber y la verdad, digamos, ese texto excelente. Qué lástima que no me di cuenta que había una primera sesión sobre Perdón, perdón, Rite, yo lo publiqué, ¿no? Ya está publicado. Yo di la clase sobre la ciencia y la verdad y ya está publicado en Umbral. Por cierto, quienes quieran leerlo, está allí. Muy bien. Entonces, la cuestión que después me desconcertó un poquito cómo fue avanzando Lacan, me parece un seminario un poco, bueno, estas cosas que tiene Lacan, que a veces salta de un lado al otro, pero bueno, tiene una lógica, evidentemente. Voy a retomar el punto donde ha dejado, ¿quién era el anterior? Creo que era Alejandro, ¿no es cierto? Sí. Alejandro que terminó presentando el esquema de la alienación, ¿verdad? ¿Mm? Si lo puedes proyectar, el esquema de la alienación, que fue, ¿es posible la proyección de las Sí, figuras sí, o no? sí, sí. Que fue digamos, lo primero que presentó Lacan para dar cuenta de la, digamos, de lo que podía ser la elección entre verdad y saber, y lo eliminó enseguida. Y es lógico que lo elimine enseguida por la siguiente razón. El esquema de la alienación, como ustedes saben, es el esquema de la bolsa o la vida, o sea que se puede elegir uno perdiendo al otro, pero si se pierde al otro, se pierde todo. Mientras que aquí no se trata para nada de una alternativa de saber, entre o saber o verdad, sino que hay que mantener los dos. Efectivamente, el término de saber lo ha aclarado muy bien con respecto a la ciencia, ha aclarado muy bien como justamente el saber científico, que por otra parte es condición de la existencia del psicoanálisis. Eso es importante recordarlo. El sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la ciencia, es el sujeto de la ciencia. Si voy rápido, díganme, ¿eh? Sí. Es el sujeto de la ciencia en la medida en que la ciencia no se ocupa en absoluto del sujeto, aunque haya nombres propios, digamos, que caracterizan ciertos inventos científicos, la propiedad científica no queda ligada a la subjetividad del creador. Entonces, por un lado, la cuestión del sujeto queda fuera y por otro lado, la cuestión de la verdad queda totalmente fuera porque la ciencia, bueno, Lacan dice incluso forecluye la verdad, ¿eh? En todo caso, no quiere saber nada de la verdad, no está concernida por la verdad de la ciencia.
Entonces, efectivamente, hacer esta alternativa, hay que decirlo, de que para nosotros, la práctica psicoanalítica, nos interesa tanto el saber como la verdad, pero habrá que definir qué tipo de campo recorre, ¿no es cierto? Aunque él no quiere la palabra campo, pero no importa. Bueno, la verdad va a tener que ver con la palabra fundamentalmente, eso es importante. La verdad siempre, siempre para Lacan va a ser algo ligado a la palabra, por lo cual la palabra, ¿se acuerdan de la famosa frase yo la verdad, ¿no es cierto? O sea que la verdad es de la propiedad de la palabra, no del lenguaje, de la palabra. Y en ese sentido es siempre forzosamente incompleta, a medio decir, puesto que no se puede decir en su totalidad, no se puede decir la verdad de la verdad. En cuanto al saber, no es el saber de la ciencia, es el saber del inconsciente, por supuesto, pero el estatuto del saber inconsciente es un estatuto complejo en la medida que finalmente se trata de un saber sin sujeto, cosas que dirán en los seminarios más adelante. Bueno, bref, después entonces de pasar por este intento de recurrir al esquema de la alienación, lo descarta. No es útil para nosotros, no es útil para explicar, digamos, la división entre saber y verdad, ni para explicar la división subjetiva, ni para explicar la función del objeto A, fuera los círculos de Euler. Entonces, al pasar fuera de los círculos de Euler, lo que nos empieza por avisar con mucho cuidado es que no nos va a ahogar en esta clase de figuras complejas, de figuras, de cortes y de, bueno, de cosas extrañas, digamos. Extrañas relativamente, porque finalmente las figuras que presenta ya las había presentado en seminarios anteriores, en particular en la identificación y también en parte en la angustia. Aquí Lacan va a usar únicamente la topología de las superficies, no los nudos. No ha entrado, no ha descubierto aún los nudos. Bueno, entonces va a explorar esta, este, este primera, esta primera intento de recurrir a otra cosa, ¿no es cierto?, que la elección forzada de la elección de la fórmula de la alienación, puesto que no podemos desprendernos ni de la verdad ni del saber. Lo digo así simple. Si quieren ir preguntando, no me molesta, sobre todo que no teniendo texto voy, ¿no? Entonces, va a aceptar que la disposición de los dos, bueno, no, el esquema de Euler que habrá presentado, supongo, Pignato, lo dejamos de costado. ¿Por qué? Porque él habla que la pulsión epistemológica es interesante rastrearla en Freud, porque la trabaja muy, muy al comienzo con los niños, todo eso. Es decir, me acuerdo una vez que hice un trabajo sobre eso y es verdaderamente interesante. ¿Por qué se quiere saber? Y Lacan se lanza esas frases, bueno, que en realidad uno quiere gozar de la verdad. ¿Eh? Gozar de la verdad, y para eso gozar de la verdad que se puede obtener del saber. Y sin embargo, las cosas no se dan de esta manera. Verdad y saber, dice, se quiere saber para gozar de la verdad, que no puede sino ser un medio de decir. O sea que ven que aunque no use un esquema de la alienación, hay por supuesto una, espera, voy a apagar el teléfono, hay por supuesto una, digamos, una decisión entre saber y verdad
una articulación y una decisión. Un segundo. Je te téléphone plus tard, là, je peux pas. Je peux pas téléphoner. Bueno. Por otra parte, hay que tener en cuenta entonces que la verdad, por un lado, solo se puede decir a medias, ¿no es cierto? Eso creo que es fácil comprenderlo, puesto que depende de la palabra y la palabra nunca concluye. No hay una última palabra que podría decir la verdad sobre la verdad. Y en cuanto al saber, ustedes saben que toma una, una particularidad para Lacan porque es un saber sin sujeto. Se habla del saber del inconsciente, disculpe. Bueno, más adelante dirá que el saber es insujeto, ¿no? Porque es el saber del inconsciente. Y lo importante es que el saber es un saber que siempre está marcado por una falta, por un agujero. Empieza a usar bastante la palabra de agujero aquí, ¿no? Marcado por un agujero. Y más adelante, en un texto como Littérateur, hablará del savoir en échec, el saber en jaque. ¿Sí? ¿Quieren decir algo? No. El saber en cheque, El saber en jaque. en jaque, exacto, en cheque. Sí. Eshek es en el ajedrez, ¿no? En jaque. Efectivamente, efectivamente. Un saber en jaque. Ahora, con un saber en jaque no quiere decir de que hay una desvalorización del saber, quiere decir que hay una falta inscrita, una falta que va aquí incluso es un agujero presente en el centro mismo del saber. Hay algo del saber inconsciente que siempre se nos escapará. Yo lo relaciono con la represión originaria, pero eso se podrá discutir. Entonces, este savoir en échec, Lacan se preocupa bien de aclarar, no confundan con que es el fracaso del saber. Es un tipo de saber, no es un fracaso del saber, y que además eso no justifica que los analistas se ahorren los esfuerzos del saber para pensar su praxis, cosa que estaba de moda más o menos en Francia en esa época. Bueno, entonces con respecto al saber a la verdad, ya tienen una desconstrucción con respecto a los círculos de Euler y otra presentación. Se va a referir a que había avisado, no les voy a ahogar en esta clase cortes, figuras complicadas, etcétera. Quiere decir que se va a meter en la topología, pero que ustedes finalmente la conocen también en parte. El agujero del saber inconsciente, reprimido, creo que hay que digamos, el agujero del saber, hay que situarlo en, en lo que Freud llamó la represión originaria, ¿no es cierto? Nunca hay un saber completo del inconsciente. Pero eso, como les dije, no nos ahorra que usemos el saber para dar cuenta de nuestra praxis. Lacan distingue entre dos, dice, hay dos analistas, el que practica, ¿no? Y el que intenta teorizar su práctica. ¿No? O sea que el saber se juega a dos niveles. Y no justifica que los psicoanalistas se abstengan de todo saber. De todo esto porque estábamos cerca del 68 y había una moda, ¿no es cierto?, del desprecio del saber. Lacan tiene un seminario sobre el saber del psicoanalista más adelante, ya lo verán desde la época de Ancor. Y ahí sí hablan del saber del psicoanalista, sobre todo el saber hacer del saber psicoanalista. El agujero de la falta está marcada por el objeto A, eso no cabe duda. Pero el recurso a la elección forzada, como dije,
no sirve demasiado. Pego un pequeño salto. Lacan va a decir, es bastante desordenado su presentación, así que trato de encontrar los hilos, pero va a decir que se va a lanzar a recurrir a usar, bueno, a reflexionar tanto sobre el agujero de la falda como sobre el agujero del objeto A, y que para eso va a tomar apoyo en representaciones del campo de la intersección de la verdad y del saber, pero sobre todo va a recurrir a la topología. No me detengo más sobre los círculos de Euler porque creo que no son importantes aquí. Lo que sí anuncia es que va a trabajar sobre tres cosas. Tengo que pasar el texto a medida, porque como no lo tengo escrito, lo cual me lleva un poco de tiempo. Y precisa que va a trabajar sobre todo sobre tres cosas, que son, a ver si las encuentro, me acuerdo de memoria, sobre el corte, eso va a ser fundamental, sobre el corte, sobre lo significante, por supuesto, que es lo que nos interesa, porque Lacan empezó todo este seminario con intención de dar cuenta de la estructura, de la duplicidad o de la división del sujeto, ¿se acuerdan? Nosotros la tenemos relativamente resuelta con la definición misma de que un significante representa un sujeto representa un significante para otro significante. Pero bueno, sigue buscando formas de explicar mejor esta duplicidad del sujeto. Es lo que le preocupa, fundamentalmente. Entonces va a decir que va a tomar apoyo sobre ciertas formas. Y lo repite y lo pone entre comillas, ciertas formas. Cierta forma no quiere decir que muy claramente que son estas formas. Va a ser el recurso a la topología de las superficies. Tengan en cuenta que hay topología de las superficies y topología de los nudos, pero que Lacan acá trabaja únicamente con la topología de las superficies. Y dice que para acercarse a eso va a recurrir, digamos, a tres niveles de reflexión. El corte, que va a ser fundamental. Hay que decir que el corte es algo que aparece en Lacan desde el comienzo. Incluso podríamos decir desde el comienzo del escándalo de su práctica con el corte de sesiones cortas, ¿no? O sea que el corte es fundamental. Siempre lo va a poner del lado del analista, por supuesto, es el instrumento del analista, si me permiten decir, a los significantes, porque de eso se trata, y agrega así al pasar, y por qué no a la escritura. Dice a la escritura, ¿por qué no? Y aparece la cuestión de la escritura. La cuestión de la escritura es todo un tema. No van a encontrar ninguna palabra que diga letra en este texto. Eso se desarrollará más adelante con Littérature, pero acá habla de escritura. Pero para él la escritura en este momento es la escritura de lo que se puede hacer con la topología de la superficie. No se trata de la escritura, de la literatura, salvo cierto tipo de literatura. Cuando habla de escritura, Lacan lo hace, insisto, más adelante en Littérature, pero lo hace también en un momento que está muy de moda lo escrito y que hay toda una polémica que Derrida, con Derrida, que eso hay que tenerlo en cuenta porque va a atravesar todo un debate en el psicoanálisis, en que Derrida considera que la letra es anterior al significante. Y para Lacan se va a dedicar todo el tiempo a criticar a, bueno, Laura Fucella lo trabajó en su libro y lo podrá explicar mejor que yo, a desmontar la idea de Derrida, que considera que la escritura, o por lo menos la letra, ella lo dirá más correctamente,
es anterior al significante. Para Lacan no hay duda que el significante es primero y que la letra es efecto, un efecto del significante. Si el significante va a escribirla, digamos, ligado a la palabra y al sentido, a la creación de sentido, la letra, sin explicarles todo el mecanismo del literatura, que es muy complejo, en cambio la letra es el canal, lo voy a decir así, por donde pasa el goce. O sea que letra está opuesto a, a significante en la manera en que la letra es portadora de goce y no de sentido, mientras que el significante siempre es portador de sentido. Pero eso que produce la letra como goce no existiría si no existiera la palabra y los significantes. Es una tesis muy, 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 muy importante, porque toda la cuestión del goce que se va a tratar por la vía de la escritura de la letra, de todas maneras será siempre dependiente de la existencia del lenguaje como primera. No sé si Laura quiere aclarar algo de eso. No, sigamos. En todo caso, en este seminario van a ver que vuelve a polemizar con Derrida, que acaba de justo de publicar su libro sobre la gramatología. No es tan radical como literatura, pero ya empieza a decir ahí hay algo que no va, que no le convence, no le convence la posición de digamos, esta hipótesis de Derrida, de que la escritura es algo así como se dice, una escritura que está al comienzo y anterior al Sí. significado. La archiescritura, sí, sí. Exactamente, Sí, lo que pasa es que después Derrida se explicó y él dijo que en realidad nunca había querido decir eso, claro, no la escritura propiamente dicha, sino, bueno, es más complicado que no algo tan simple como que sabemos que no es imposible, digamos, que la escritura sea previa al lenguaje. Pero bueno, está bien lo que dice, sí, sí, es la época de tanto de la gramatología como Freud, la escena de la escritura, donde Derrida piensa la escritura en lo inconsciente, en lo psíquico como una escritura, lo inconsciente como una escritura. exacto. Y Lacan no va a decir que el inconsciente no es una escritura, puesto que más adelante va a decir el inconsciente se lee, pero que el inconsciente se lea, o sea, que hay escritura inscrita en el significante, no quiere decir que sea primario con respecto al significante. Esta es la ecuación. Sí. ¿Alguien quiso decir algo? No, no, seguimos. Ya. Entonces, esto es un tema de debate que está ahí subyacente, lleva varias fases, pero no creo que valga la pena que nos detengamos en ellas. Lacan va entonces seguir su vía de exploración con esos tres niveles que hemos hablado, ¿no es cierto? La, la escritura, los significantes y el corte. El corte. Y el corte. Y entonces va a empezar por hablar va a empezar por hablar de la, ya llegó, ¿eh? Dejó pasar un poco toda la cuestión de la fonetización, de todo el debate que hay con respecto a la escritura, sí, porque había marcas de fábrica en les tessons, como lo llaman tesura, los pedazos que se encontraron que están marcados por la fábrica, que estaban individualizados por una letra que todavía no era escritura. Bueno, son todas cosas que se encuentran
en la historia de la escritura. Bueno, Jeroglífico, pictograma, ideograma, todo eso, ¿no? todo esto, todo lo que va por ese lado, porque no me voy a detener demasiado, porque aquí no lo desarrolla específicamente. Pero fundamentalmente lo importante es que guarden como una especie de estas cosas que uno tiene que escribirse en la mano cuando va a hacer examen para no equivocarse. El significante es el sentido y la escritura es el goce. Hago un corte así bien radical. Bueno, Lacan entonces se va, ustedes saben que Lacan había estudiado chino, que está muy fascinado por la cuestión china, por la cuestión de toda la problemática con la lectura japonesa, que es una lectura que se hace en dos niveles, como se escribe con carácter chino, se puede leer a nivel del carácter chino y al mismo tiempo a nivel de lo que significa en japonés, todo eso siempre en literatura. Pero aquí lo que nos interesa es que va a dar una vuelta por la literatura china. Es un gusto de Lacan desde mucho tiempo. Hay que tener en cuenta, pueden observarlo, que Lacan deja de recurrir al chino, deja de escribir caracteres chinos en el seminario 19, Upir. Upir, si ven la tapa, todavía está escrito con caracteres chinos. Pero es la última vez que va a recurrir al chino. Bueno, después sí va a recurrir con su encuentro con, el, con el filósofo poeta François Gingres, pero no en el sentido que lo trabajaba antes. Y eso llama la atención porque es precisamente en seminario en el que se encuentra con el nudo Borromeo. O sea que eso se lo sitúo a nivel de curiosidad, ¿no es cierto?, de un corte en Lacan, de cómo lo que buscaba en un tiempo en la escritura china, después lo va a dejar de lado para ocuparse de la escritura de los nuevos borromeos. Eso no lo dice en la clase que estamos leyendo, se lo digo yo, pero me parece importante para saber, para proyectar en el tiempo cómo va avanzando Lacan. Entonces acá Lacan dice, bueno, se sumerge en el chino, ¿eh? Se sumerge en el chino, se inspira en un monje budista que se llama, no sé pronunciarlo, Juan, no es que no sé pronunciarlo, es que no lo veo, Juan Sonja, así lo dirían ustedes, o, o Juan Sonja, que es un monje budista que vivió de 1771 a 1804, muy prolífico, entró a las órdenes a los 18, a los 15 años, y ahí vivió consagrado a escribir textos y escribió como 1100 textos, en fin, parece que es muy prolífico. Y entonces, primero nos advierte, cuidado, el Zen en esa época de Lacan, de este año, estaba muy de moda en nuestra civilización occidental, se acordarán ustedes, por lo menos los menos jóvenes, de que hubo toda una época de mucha moda, ¿no es cierto?, con el Zen y el budismo. Entonces Lacan no lo desprecia, se inspira, pero dice tengan cuidado porque se dicen también muchas tonterías. Pero también se dicen muchas tonterías en psicoanálisis, así que no se preocupen. Entonces toma algo del estudio de este señor que escribió un manual de estudio sánscrito, que lo dejamos de lado, pero va a tomar un escrito de este señor. Después vamos a volver un poco sobre el Zen como ejercicio espiritual, pero vamos a encontrarnos con lo que tuve que decodificar, porque no tenía idea de lo que era, que es el dibujo que nos va a mostrar Alejandro, si quiere. Alejandro, Sí, 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 ¿cuál quieres? contestas. Sí, El sí, primero, el primero del dibujo chino,
el de la página 26, creo que, no sé, pues te los ordené por página. Sí, Creo sí, que es la página 21. Bueno, ahora te lo digo con más precisión. Es el primero. ¿Te acordaste? ¿Recibiste sí, la lista? sí, 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 sí. Bueno, el primero. Ahí lo El tenés. segundo. El primero es el Euler. Sí, este es el segundo, sí, sí. El C'est Carnet segundo. chinois avec cercle. ¿Lo puedes presentar? Sí, sí, Ya está, en la lo Ah, pantalla. estamos viendo. ustedes lo ven. Sí, lo Sí, estamos viendo. Yo no lo veo, pero no importa, porque lo conozco. ¿lo puedes ampliar? Creo que no lo veo. Ah, sí, 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 perfecto. Bueno, va a trabajar sobre toda esta escritura, la va a transformar en diversos tipos de escritura que se pueda leer incluso en letras cursivas. No nos vamos a meter en este ejercicio. Lo que es interesante es que tienen aquí un texto, ¿no? Y ese famoso redondel que aparece ahí, ¿no? Antes de mostrar este dibujo, hace un elogio del calígrafo. Lacan es muy enamorado de los calígrafos chinos, tema que retoma también en Littérature, porque son los que con un golpe de mano y con la mano alzada consiguen hacer con mucha precisión los rasgos de los ¿cómo llaman? De los ideogramas, con mucha precisión. Y él dice que cada calígrafo tiene un estilo singular, a diferencia de nosotros con nuestra escritura más bien cursiva, que aplasta lo singular en lo universal. Entonces, hace un elogio del calígrafo, Lacan hace elogio del matemático, del calígrafo y del psicoanalista si llegara a trabajar bien con la escritura. La letra más adelante, a tener en cuenta. No sé si me estoy saltando uno. El calígrafo, el matemático, por supuesto, el matemático trabaja con pura letra, es lógico también, y el psicoanalista. Son los practicantes de la letra. Bueno, volvamos a este dibujito. Este dibujito no entendemos nada de lo que es, simplemente vemos que hay ideogramas y que hay un redondel. Bueno, Lacan lo va a desarrollar, lo va a escribir en distintas formas, no nos vamos a detener hasta conseguir escribirlo en letras cursivas. Y entonces se puede traducir por de aquí a 1000 años, ¿cuántos hombres sabrán? Eso es lo que dice el texto. De aquí a 1000 años, ¿cuántos hombres sabrán? Y ponen el redondel al lado. El redondel tuve que recurrir, algunos ya lo sabrían, pero yo tuve que recurrir a la inteligencia artificial para que me lo explicaran. El redondel es el signo del vacío en el budismo. O sea que a la pregunta, digamos, ¿cuántos hombres dentro de 1000 años sabrán? Responde, La sí, respuesta es nula. perdón, La respuesta es nula. Lula. Nula. Ah, nula, nula, sí, sí. Vacío. Lo que no entiendo bien si es la respuesta o si se pregunta cuántos hombres dentro de 1000 años sabrán aún de la existencia del vacío. Tengo una duda, pero bueno, no Ah, importa, de la existencia del vacío. del Si vacío. todavía sabrán practicar el vacío, si todavía sabrán que hay vacío. Ajá. Pero, en fin, eso cada uno lo interpreta. Lo importante, que esto todo parece una cosa aparte que uno no sabe a dónde va, es que de golpe Lacan lo que se le ocurre es cambiar el círculo por un 8 interior. Entonces hay que ir a otra figura. Uy, ¿por qué no desliza esto? A la otra figura. Uy, Ahí la pone Ale. la segunda, la figura donde Lacan, no, pasamos por la escritura.
Sí, 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 piñado. sí, ahora la vas a ver. Entonces vemos que ahí está. Ahora fíjense, estamos exactamente ante la misma escritura, pero en vez de que la respuesta o aquella que reenvía es un círculo del vacío, es un 8 interior. Un 8 interior, ustedes lo han visto, supongo, en seminario de identificación, todo eso. Pero si no fuera el caso, fíjense que ustedes lo pueden reconocer. ¿Ven mi flechita cuando anda? ¿Ven la flechita que hago circular? ¿No la ven? No, 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 no la podemos ver la tuya, pero sí yo digo, tú Tú dices la puedes poner, esto. tú Sí, la puedes hacer recorrer. En sí, realidad, lo estás mostrando, exacto. No, yo lo estoy mostrando. Sí, sí, en sí. realidad esta figura del 8, llamada del 8 interior, porque estamos acostumbrados a llamarlo así, porque parece un 8 interior de toda evidencia, es exactamente homofórmica, o, bueno, de la misma forma, homomórficas, bueno, no sé, de la misma forma que el círculo, no es distinto que un círculo, porque fíjense en que si ustedes despliegan, ¿no es cierto?, la parte del óvulo de adentro hacia afuera, obtienen un círculo. Hay que tener en cuenta que en topología las figuras son iguales cuando ustedes pueden pasar de una a otra por estiramiento, por todo lo que quieran, mientras no hagan corte. Por ejemplo, en topología un redondel, un círculo y un cuadrado es lo mismo. ¿Se entiende? No trabaja con la geometría clásica. Sí. Es la misma figura porque ustedes el cuadrado lo pueden estirar hasta ser el círculo y el círculo lo pueden manejar hasta ser un cuadrado. Entonces, en topología lo importante es eso, es que mientras ustedes no hagan cortes y no hagan cortes y puedan desplegar una figura en el espacio, ¿eh?, sin hacer corte, son homogéneas esas figuras, son lo mismo. Con lo cual, es aquí que Lacan cambia una forma del círculo por una forma del 8 interior. Es lo mismo, pero, ahí está la astucia del asunto. Es lo mismo, pero esta figura del 8 interior que ustedes han visto en el seminario de la identificación, pienso, es una figura, ven que es un lóbulo que pasa por encima del otro, pero no están pegados, ¿eh? No están pegados aquí en el puntito. ¿Se entiende? ¿Me ven el punto? No, no. Es un mismo círculo. Punto, el Pasa por, punto, Ese. ese, sí. pasa por el simple. Es como si fuera un bucle, lo pueden deshacer y ya está. Tienen un Se círculo. hace así, se estira y se hace un círculo. Exactamente. Pero ¿cuál es la ventaja del asunto? Es que con este recurso Lacan introduce el tiempo. Eso es lo que me parece a mí muy importante. No es solo, y tiene que ver con el sujeto, porque esto va a ser realmente la trayectoria del sujeto. Es decir, ya van a ver. Pero introduce el tiempo porque hay que hacer una vuelta, ¿no es cierto? Y hay que hacer otra vuelta. No es lo mismo que hacer un solo círculo. ¿Lo puedes ilustrar? Sí. Ignato es fácil de ver. Una vuelta y otra vuelta. Claro, hay dos vueltas, mientras que en el círculo hay una sola vuelta. Sí. Y aunque sean aunque sean iguales en su forma, introduce la dimensión del tiempo. Y eso es fundamental porque introduce la dimensión que hay del tiempo entre un sujeto representado por un significante para otro significante. No es una representación puntual, hay una expansión temporal. Esto es lo importante de esta. Yo les digo que al comienzo no sabía de qué diablos era todas estas cosas.
Era fácil saberlo cuando la inteligencia artificial me dijo que el círculo era un vacío, entonces ahí sí pesqué la cosa, pero antes, ¿qué es esto? Bueno, entonces, Rite, perdona, si quieres que haya preguntas o coloquio, tendríamos que ir parando, uh, es la hora. entonces Este, lo hago tipo salto de carga de un lado al otro. ¿Eh? Entonces, todo lo que va a intentar Lacan fundamentalmente es aislar una superficie circular que corresponde al objeto A y una figura que es esta del 8 interior que se puede leer como una banda de Moebius y que es la figura del sujeto. Puedes ir un poquito más adelante, Piñato, y mostrar dónde está el corte, ¿sabes? El primer corte de la estructura esférica. Si tú pasas, bueno, esta es la banda de Moebius, este ven es el 8 interior, y el 8 interior, bueno, podrán practicarlo, es como una banda de Moebius. Y si la banda de Moebius la cortan por el medio, exactamente por el medio, obtienen un puro borde, un borde que define no una banda de Moebius como superficie, sino como borde. Bueno, lo importante ahí, ¿dónde estaba? A ver, lo importante ahí es que va a volver a fabricar el crosscut que ustedes conocen, pero lo va a fabricar paso a paso de tal manera que se vean cosas bien interesantes. Si puedes ir, Alejandro, a la figura de la esfera cortada en dos. Hay superficies que son esféricas y hay otras que no son esféricas. No, ¿Esta más, no? más atrás, más atrás, más atrás. Cuando tenés la esfera como la marmita, ahí está. esa. Esto es una esfera. Esta esfera, por donde corten ustedes, esta y la que viene abajo, el dibujito que viene abajo de esta, más abajo, justo abajo de esta. Abajo de esa, espera un segundo, Sí, ¿no? La en la siguiente. otra página, la misma página, la página que sigue, porque se ve más claramente. No, más arriba. Creo que esa no la captura. Tendría que buscarse la página, pues te puse la página. Sí, 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 pero esa no, no la recorté esa, porque La que tenés como una cacerola cortada en dos, que él dice finalmente es como una marmita que ustedes cortan en dos. Tenés una esfera cortada en dos. Separa la parte de arriba y la parte de abajo, pero te muestra que es la misma estructura, porque no, este es el cross cap. no, no, Más no, no, arriba. no la recorté, porque recorté la figura. Bueno, yo la voy a buscar en mi... Sí, 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 no la busco yo. Esperen, yo la encuentro en mi... Trato de sintetizarlo rápido. Página 57. Pero no la tengo numerada. Se lo voy a sintetizar rápido, ¿vale? Porque son cosas que vieron en los seminarios anteriores, por otra parte. Lo estoy buscando, ¿no? Claro, pero a ti te va a decir, te voy a decir la página donde está. Espera un segundito que estoy abriendo el archivo. En la parte, ese dibujo que está justo abajo, el que mostraste al comienzo. No el cross cap. No, Espera un segundo. que es muy importante porque se visualiza bien Fíjate la página que yo te mandé un código Sí, 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 pero y a la ahora tercera, la 1, 2, 3 o 4. mira Justo, la pantalla, viste, mira la pantalla que estoy, digamos, compartiendo en este momento. qué rápido, qué raro que no Espera un segundo. qué raro que no las tenga.
Era de ¿Ves? esa. Ahí está. Ahí está, esa es. Ahí está. ¿Lo encontraste? Sí, sí, ya está. Ahí está. Entonces, ven ustedes, eso es lo que se llama una estructura esférica. La estructura esférica tiene, primero les explico cuál es la propuesta de Lacan. Lacan está buscando un corte que cuando lo hace sobre una superficie, saber si lo que obtienes es lo mismo o si lo que obtienes es algo diferente. Fíjense en cómo está toda la problemática de la interpretación detrás de eso, ¿no? Entonces, en una superficie esférica como la que ustedes están viendo, el corte, lo ven, el corte, es exactamente igual, o sea que lo que obtienen después del corte es lo mismo que lo que tenían antes. No es un corte distinto. Guardemos esto de costado. En una superficie esférica, un corte no modifica nada. Después que han hecho, el sujeto que ha hecho ese corte, supongamos que sea una interpretación de ese tipo no producirá ninguna modificación sobre el sujeto que la ha efectuado. En cambio, seguimos un poquito más adelante. Cuando van a hacer un corte sobre una superficie que no es esférica, sino que es la banda de Moebius, nuestro famoso 8 interior, tendremos una estructura diferente. ¿Es esta? Okay. Un poquito más arriba. Ahí está. Entonces, tienen ustedes al final dos tipos de figuras. Una que corresponde a un corte sobre una esférica que no cambia nada y otro que es una banda de Moebius que sí obtiene algo diferente porque obtiene la forma esta de digamos, del 8 interior y de la banda de Moebius. Esto representa al objeto y esto representa al sujeto. La banda de Moebius es el sujeto y la figura esférica es el objeto A. ¿Qué hace Lacan? Compone entre estos dos una figura que ahora sí es el Croscap, donde ven que abajo está la zona esférica, que arriba está todo la banda de Moebius. Entonces, haciendo un corte, y nos vamos a tener ahí porque haciendo un corte sobre el crosscap, que será un corte de tipo 8 interior en un punto particular, tendrá la propiedad de separar, quizás vaya a la otra que es más clara, de separar nítidamente, por un lado, el sujeto, ahí está, el amarillo es el objeto y la banda de Moebius es el sujeto. Muchas gracias, Rite. Espera, una frase para terminar. Todo este desarrollo es el que tienen en el texto L'Étourdi y que es el procedimiento de la travesía del fantasma. Claro. Sí, gracias. Gracias. Muy bien. Lugar para una pregunta o un comentario, si queréis. Ha dicho del Eturdi. Hay muchas cosas divertidas. Sí, Esto. sí, El tratamiento del fantasma en el Eturdi con esta imagen, ¿no? sí. Que la retoma y la desarrolla en Leturri. Claro. Sí. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Que dijiste que cuando hablaste del saber en jaque, del ESHEC y del saber agujereado, dijiste que tú lo articulabas con la depresión originaria. Sí. Represión. Represión. ¿Represión o Represión. Sí, represión. represión o depresión? No, represión. No, Refoulement. No, es que me sorprendió la palabra, dije, Represión. de golpe kleiniano el tema. no, el refoulement originaire vale decir aquello que en el inconsciente no puede escribirse. Muy bien.
Ok, eso era la pregunta. Gracias. Bueno, ¿Algo más? Bueno, pues Rite, te vamos a pedir un favor, que si encuentras el escrito, nos lo mandes y lo publicamos. Laura, Pero si lo grabaron ustedes, ¿Eh? ¿no lo grabaron? Lo hemos grabado, pero digo que esto escrito y con los dibujos también Ah, puede ser el muy escrito valioso. desapareció esta noche así, Vale. radicalmente. Pero es lo que les he dicho aquí. Se Muy los bien. puedo mostrar con los dibujos. Si me lo mandan, se lo puedo trabajar un poco más, eso sí. Muchas Me gracias. mandan el texto de esta noche, lo puedo completar más. Muy bien. vale, gracias. Muchas gracias, Gracias. Rite.